Dios me lo bendiga a todos, hermanos, otra vez aquí con la serie Principios Bautistas. En esta oportunidad quisiera exponerle el principio relacionado a el gobierno congregacional. Ese es un principio bautista que se refiere a cómo la iglesia se administra aquí en la tierra. Eh, Cuando hablamos de gobierno en esta ocasión, no estamos hablando de una autoridad que somete a los miembros, sino ese es el sistema de dirección de la iglesia. Y cuando decimos congregacional, es que se está aduciendo a que es la iglesia la que decide um, o la que toma todas las decisiones. Eh, Y esta iglesia, obviamente, según la Sagrada Escritura, está compuesta por todas aquellas personas que uh, son renacidas, bautizadas, miembros de una iglesia local, no miembros de la iglesia universal. Y en esa localidad ellos pueden entonces administrarse ellos mismos. Entonces, gobierno congregacional es aquel gobierno donde es la iglesia la que toma sus propias decisiones. Eh, por eso es que decimos que la iglesia, como ella es autónoma, ella es entonces plenipotenciaria. Ella decide por sí misma. Uh, Obviamente siguiendo la directriz de su cabeza, que es Jesucristo, su voluntad expresada en las escrituras, y no en un sacerdote ni en un pastor. No lo consideramos intérpretes legislativos para la iglesia, ya que la iglesia está conformada por miembros en plena comunión con el Señor, uh, con la credencial de ser hijo de Dios, por haberle no solamente creído en Él, recibido, haberse arrepentido de sus pecados, tener fruto digno de su conversión, sino que también han obedecido en el bautismo. Y esto, el bautismo, les da el privilegio de participar en las decisiones de la iglesia, porque es el bautismo quien lo identifica con la iglesia local. Entonces, el gobierno congregacional es por excelencia la manera como la iglesia bautista se gobierna a sí misma administrativamente. Existen otros tipos de gobierno, como el gobierno presbiteriano, que no es otra cosa que el gobierno de pocos, en este caso ministros, pastores o qué sé yo. Ellos se organizan, ellos nombran su propia directiva, su presidente, su secretario, y ellos son los que toman decisión sobre la las iglesias. Imagínense usted. Esto pasa en las iglesias evangélicas también. Está el gobierno federal que um, este gobierno, eh, la iglesia en forma congregacional delega a una directiva la toma de decisiones y esa directiva los representa a ellos en su personalidad. Eh, a diferencia del gobierno congregacional, en este caso congregacional democrático, porque la congregación decide ser democráticos, aunque la iglesia nombre una directiva, esa directiva es para terceros.
esa directiva no es dentro de su propio seno. La directiva no toma decisiones aparte o paralelamente o independientemente a la asamblea. Y esta directiva dentro de las iglesias bautistas, en su relación como representación jurídica a, a extraños, no a propios, ella solamente está bajo el dictamen de la decisión de la asamblea y nunca ella podrá tomar decisiones a extraños sin consentimiento de la asamblea. Entonces, tenemos el gobierno presbiteriano, el gobierno federal y el gobierno congregacional en este caso. De los tres, el gobierno congregacional democrático es característico de la iglesia bautista. Ejemplos de gobierno presbiteriano: tenemos a la iglesia pentecostal, que se dirige bajo un presbiterio. Casi todas las iglesias pentecostales son así. Las llamadas iglesias libres, ellas delegan su autoridad a una directiva, la cual en su sesión, en las sesiones de asamblea, ellas, las asambleas no son deliberativas, sino son informativas. La directiva informa a la asamblea de las decisiones que ellos tuvieron, cosa que no sucede en las iglesias bautistas. Y si en alguna iglesia bautista está sucediendo, no conoce este principio bautista, que la asamblea es plenipotenciaria. Ella está por encima de todo y ella es la que toma decisiones en todos los órdenes. Y ella, la asamblea, no delega su autoridad a otras personas en ningún momento. Los puede autorizar, pero no tienen un poder que tome decisiones independientemente a ella misma. Pero yo quiero acotar, como observación, que mm, el gobierno congregacional no gobierna eh, la cátedra del ministro de la palabra de Dios, porque el ministro de la palabra de Dios en la iglesia eh, se, se entiende de que él está siendo guiado por el Espíritu Santo a través de la iluminación de las Sagradas Escrituras. Y la iglesia le da a él un voto de confianza para que él hable, trace las escrituras. La iglesia no puede legislar sobre el ministro, el pastor en este caso. No puede dictarle a él qué es lo que tiene que predicar, cómo lo tiene que predicar, cuándo lo tiene que predicar, porque él está sometido a una autoridad de llamamiento. Dios lo llamó a él a predicar. Ahora, si el predicador, él se equivocase trazando la Sagrada Escritura, yendo en contra de lo que estatutariamente o según la confesión de fe que se tenga o principio de fe que se tenga, predica contrario a lo que la asamblea ha decidido creer, la asamblea, como ella se gobierna ella misma, ella está en su deber de llamar al pastor y decirle, querido pastor, lo que usted está predicando en nuestra congregación no se cree. Así que le pedimos por favor rectifique o deje de enseñar lo que usted está enseñando. El pastor entonces, como él está sometido bajo otra autoridad también, no solamente está sometido a la autoridad de la asamblea, sino a otra autoridad, él puede entonces decidir, según el dictamen de su conciencia, renunciar a la iglesia. Entonces, él renuncia a la iglesia porque lo que él cree
no va de acuerdo a lo que la asamblea cree. Si el ministro reconoce de que hay dudas en lo que él explicó o lo que él enseñó, él puede corregir y obedecer a la voz de la iglesia, pero la iglesia no le está gobernando, no le está diciendo a él lo que él tiene que predicar. Entonces, el gobierno congregacional es un gobierno administrativo de la iglesia, no legisla sobre la vida íntima de los miembros, cómo guían su familia, o sea, la iglesia no puede hacer. La iglesia ejecuta lo que la escritura dice. La iglesia es, explica a la congregación lo que la Sagrada Escritura dice y pide a la congregación de que obedezcan lo que la Sagrada Escritura dice. Si en los estatutos o en los artículos de fe está explícitamente eh, lo que se espera de la conducta de un cristiano, entonces la iglesia le llama la atención al miembro de la iglesia, no porque ella tiene una autoridad de dirigir su vida privada, sino que ella le está pidiendo a él que se sujete al sentido gregario que hay en la iglesia, que todos creen una misma cosa y quieren una misma visión como visión de su fe. Entonces, la congregación le puede pedir a cualquier miembro que obedezca a lo que todos creen, de igual manera con el pastor. Pero tanto la congregación, el miembro particular de la congregación, como el pastor, ellos tienen su libre conciencia, su libre examen. Y ellos están en la libertad de decidir si continuar en una iglesia que va en contra de sus propios principios o su propia conciencia, o retirarse. Y la iglesia debe abrirle las puertas a las personas que no comulgan con la misma fe. Entonces, el gobierno congregacional, podríamos decir, es más que todo administrativo. Las decisiones administrativas de la iglesia es congregacional, pero no gobierna sobre la conciencia del individuo o sobre sus principios internos de la fe, su concepto de fe. Recuerden ustedes que si lo que la persona en su libertad cree algo diferente, la iglesia ya decidió previamente qué era lo que creían todos. Por eso es que ellos pueden decirle, tanto el pastor como a un miembro de la iglesia, que esa comunión se ha roto y, y puede solicitársele, bueno, su baja como miembro de la iglesia. Bueno, espero que esto, no sé si aclare. Recuerden ustedes que estoy hablando sin un guión, estoy eh, de una manera muy somera hablando de los principios bautistas, para que se entienda de una manera más simple, más sencilla. Que me lo bendiga, me guarde. Hasta la próxima.